noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Fuerzas de seguridad desalojan a manifestantes que desde hace 2 años interrumpían el paso a la mina El Tambor. Esto en San José del Golfo. Ciudadanos y opositores resultan heridos. Estudiante muere apuñalado luego de que supuestos alumnos de instituto de la zona 1 se pelearan. Ministro de Gobernación señala que de 15.000 patrullas que existen en el país, solo 3.000 están en buenas condiciones. El Ministerio Público intenta que cuentas bancarias de hija y exesposa de Alfonso Portillo Cabrera sean extinguidas. La Organización de Naciones Unidas concluye que el Vaticano es el responsable de los actos de pederastía que realizaron sacerdotes en todo el mundo. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las notas más importantes del día. Enfrentamientos violentos se dieron hoy en San José del Golfo, esto por la conflictividad social por un proyecto minero. Las fuerzas de seguridad desalojaron a un grupo de personas que desde hace 2 años estaban en el camino que lleva a la mina El Tambor en la comunidad La Puya en San José del Golfo, con el objetivo de no permitir que maquinaria ingresara al lugar. Aunque la Procuraduría de los Derechos Humanos medió para evitar problemas, no se pudo hacer nada y con orden judicial, los efectivos de las fuerzas especiales comenzaron a desalojar. Aguántame. Están tirando toda la leña. Bueno, es bastante difícil acercarnos hasta el lugar de la situación. No deja la Policía Nacional Civil, por lo que hemos optado por subirnos a una loma que se encuentra acá en las cercanías. Desde acá tenemos una visión bastante clara de lo que está sucediendo. Vemos cómo los agentes de la Policía Nacional Civil, tras de la orden emanada por el juez, han iniciado a desarmar lo que es el campamento donde una vez estuvieron asentados los pobladores de este lugar de San Pedro Ayampuc. Sí mismo están arrojando piedras los pobladores desde el lugar que ellos se encuentran. Estamos bastante cerca, lo más que podemos de cerca, para poder trasladarles a ustedes el acontecer de la noticia con relación a todo lo que se ha sucedido a raíz de el establecimiento de las empresas mineras acá en Guatemala. Estaba prevista una reunión con el presidente de la República durante la mañana, pero no fue posible, ya que está llegando hasta acá donde El reporte especial de nuestro compañero Benjamín Barriondo en esta cobertura especial, y es que los pobladores que resultaron heridos en los disturbios que se dieron en San José del Golfo fueron trasladados a un centro asistencial público. Varios heridos trasladaron los cuerpos de socorro de San José del Golfo de La Puya, entre ellos mujeres y niños. Una mujer embarazada con 3 meses
narró lo que sucedió. Como ya no vimos lo de tantos gases, solo lo único que vimos fue que nos empezaron a tirar todos los policías, ¿verdad? Y nos empezaron a tirar las bombas y como pude yo logré salir, ¿verdad? Pero los demás compañeros ahí se quedaron sentados y ellos los lastimaron y los aventaban y los golpeaban. O sea, nosotros como somos una resistencia pacífica, sabemos que no les levantamos la mano en ningún momento y siempre lo hemos hecho así. Ellos nos han lastimado y nos han golpeado, no es primera vez que lo hacen, ya con esas son varias veces que ellos llegan a hacerlo. Y nosotros pues somos una resistencia pacífica porque queremos. Aproximadamente, comentan los compañeros, que como 15 a 20 personas. Usted, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que el 70% de las patrullas con las que cuenta la Policía Nacional Civil son chatarra. La Policía Nacional Civil cuenta con 15.000 patrullas. Sin embargo, de esas solo sirven 3.000, ya que las demás son chatarra, según lo dio a conocer el titular del Interior, Mauricio López Bonilla. Hablé de 15.000 patrullas, que es el acumulado que tenemos en una tarjeta de responsabilidad del Estado, pero de esas 15.000 patrullas, 12.000 son chatarra, inservible. Son las adquisiciones de gobiernos anteriores que no se pueden ni siquiera descargar del inventario porque no hay cómo hacerlo. Y que es una responsabilidad, cada patrulla tiene un valor en libros, los bienes del Estado son los únicos que no se devalúan por los precios de mercado. Si algo se pierde ahí hay que pagarlo conforme estaba en los libros. Entonces era un poco para explicar los problemas que hay en las adquisiciones, porque cuando uno adquiere vehículos tiene que tener la capacidad de darles mantenimiento. Eso quiere decir talleres, mecánicos, herramienta. Y les hablaba también de que de acuerdo a nuestros estudios sobre la siniestralidad, como estas no son patrullas que van a estar estacionadas o van a andar solo en la ciudad, el nivel de estrés al que están sometidos los vehículos de la PNC es a nivel del territorio nacional. El entrevistado añadió que es sí, ya que aún existen patrullas de la Policía Nacional en 1908. Añadió que estas patrullas no pueden ser descargadas porque no se de esa fecha. Usted, supuestos estudiantes, termina con el saldo de un joven asesinado. En este lugar se dio un hecho lamentable. Entre supuestos estudiantes se dio un enfrentamiento en el cual uno de ellos perdió la vida a causa de una herida en el tórax. Hasta este momento se encuentra en el INACIF como XX, ya que no le han podido identificar. Los actos deleznables que de hace varios años atrás practican los estudiantes de distintos centros educativos públicos bajo el nombre de Viernes de Canchas tuvieron un trágico final este día. Final que había venido siendo anunciado sin que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana adoptaran medidas concretas para frenar la repudiable costumbre de estos pseudoestudiantes de distintos centros educativos, que todos los viernes protagonizan enfrentamientos y trifulcas, lanzándose piedras, envases y en algunos casos agrediéndose con armas punzocortantes. Los enfrentamientos de este viernes ocurrieron en la 15, 16 y 17 calle de la zona 1, pero la tragedia se registró en la Sexta Avenida entre 10ª y 9ª calle, donde fue apuñalado un hombre de unos 20 años, presunto estudiante, quien fue trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios, donde murió. Estamos hablando de un joven de aproximadamente de 20 años. Él ingresó a las 12:30 horas de este día. Él ingresó con una herida en el tórax izquierdo de arma blanca. Él falleció al arribo. Él está como XX en el hospital. Él vestía con un pants azul y una playera negra. Él traía, en sus pertenencias, traía un tarjetón de transporte público que traía el nombre de Melvin Casilla. Se desconoce si le pertenece a él o a otra persona, pero es el nombre que él traía en ese tarjetón, pero en el hospital permanece por el momento como XX. Él ingresó de la Sexta Avenida, 11 calle de la zona 1. Usted, en el caso que se sigue en Ginebra, Suiza, en contra del exdirector de la Policía Nacional Civil, Edwin Sperensen, hoy se comenzaron a presentar pruebas de carácter forense, las cuales pues, hablan nuevamente de ejecución extrajudicial. La forense colombiana María Morcillo Méndez, llamada como testigo por la Fiscalía que acusa a Edwin Sperensen del asesinato de 10 reos en la cárcel de Pavón, aseguró que según sus peritajes
no hubo enfrentamiento armado entre presos y policías, sino al contrario, las muertes fueron producto de ejecución extrajudicial. A decir del especialista, los cuerpos muestran heridas que evidencian que las personas fueron ejecutadas a corta distancia. La experta dice, la distribución de heridas en caso de enfrentamiento, en general, no tiene un patrón específico, son dispersas en la cabeza, brazos, extremidades y demás partes, pero en caso de Pavón, la mayoría de disparos fueron efectuados de frente y afectaron particularmente el tórax, en donde se encuentran los órganos vitales. Además, señaló que en algunos de los cadáveres habían rastros de ahumamiento, término que se refiere al hollín que queda en la piel cuando el arma es detonada a una distancia máxima de 60 centímetros y cuando se trata de armas de baja velocidad. La forense daba a conocer todos estos datos, mientras una a una la fiscalía le presentaba las fotos de los cadáveres. Usted, en Guatemala se busca iniciar un proceso de extinción de dominio en contra de las cuentas bancarias de la hija y la ex esposa del expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera. El juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda, confirmó que hace un año la Fiscalía Especial contra la Impunidad, adscrita a la CICIG, le solicitó que se embargaran las cuentas bancarias de la hija y ex esposa del expresidente Alfonso Portillo Cabrera. En estos momentos, el MP busca que unos 30 millones de quetzales sean extinguidos. Según argumenta el Ministerio Público, se está en una etapa de investigación para determinar cuál es el origen de ese dinero que aparece depositado en las cuentas de esas dos personas y que ascienden a un monto aproximado de 3 millones de euros. Estamos hablando casi de 30 millones de quetzales. En esa oportunidad se concedió la autorización para que estas cuentas fueran embargadas. Es una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya en París, Francia. Otra cuenta es en el Credit Suisse de Suiza y una cuenta en un banco de Luxemburgo, cuyo nombre ahorita no lo tengo presente. En esa razón entonces se remitieron los oficios correspondientes a los bancos europeos para que procedieran a embargar estas cuentas, en lo que se hace la investigación para determinar cuál es el origen de estos fondos y ver si de parte del Ministerio Público si procede a iniciar una acción de extinción de dominio. Hasta este momento el Ministerio Público entiendo que todavía está en esa fase de investigación en la cual se encontraba al momento de pedir la medida cautelar y estamos nada más a la espera de que el Ministerio Público decida si inicia la acción de extinción de dominio o no la inicia por haber determinado que los fondos posiblemente pudieran tener origen lícito, por ejemplo. El juez Villeda dio a conocer cómo debe proceder el Ministerio Público. Sí, primero tendría el Ministerio Público que iniciar la acción, o mejor dicho, dirigirla hacia la hija del expresidente Portillo, porque ella es la titular de la cuenta, y entiendo yo que al representante actual de la esposa del señor Alfonso Portillo, porque tengo conocimiento también que ella ha fallecido. Entonces directamente esta acción tiene que venir dirigida contra estas personas y posteriormente a que el Ministerio Público inicie la acción de extinción de dominio, si es que esta procede y se le da trámite, habrá que mandarles a notificar a través de asistencia judicial al lugar donde estas personas residan, porque tengo también conocimiento de que no residen en Guatemala. Usted, el presidente de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango, aseguró que ese municipio está a punto de colapsar debido a la pésima administración del actual alcalde Mito Barrientos. La Cámara de Comercio de Quetzaltenango, a través de su presidente Edgar Alfredo Palmieri, asevera que Xela está a punto de colapsar ante eventos como las lluvias, todo porque, según el presidente, la ciudad está mal administrada. Estamos muy preocupados por el abandono en el que se encuentra la ciudad de Quetzaltenango. Hay un estudio del BID en el cual se demuestra que si no se hace algo en 2 años y medio Quetzaltenango va a colapsar. Recientemente tuvimos una inundación y efectivamente el colapso comenzó a llegar.
tuvimos colapso de drenajes, colapso de energía eléctrica, de semáforos, de vialidad y colapso de agua potable y lo más importante, colapso de poder cubrir a los vecinos. Entonces nuestro interés fundamental como Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango es velar porque la ciudad sea administrada de una mejor manera. La Cámara de Comercio señala directamente a la administración del alcalde Mito Barrientos. La organización fue a la Contraloría General de Cuentas a denunciar presunta corrupción en la alcaldía de Xela. Bueno, la actual administración tiene 10 años de estar gobernando la municipalidad de Quetzaltenango y vemos que el deterioro es progresivo, es continuo, hay carencia de sistemas, hay una municipalidad que no sabe cobrar sus tributos y hay una constante queja de nuestros afiliados en el sentido que no pueden sacar una licencia de construcción porque encuentran tropiezos, hay tropiezos administrativos. Entonces nosotros básicamente ya no señalamos ni gente, sino que estamos señalando que es un sistema que colapsó y está destruyendo una ciudad maravillosa y culta como Quetzaltenango. Viernes a las 8:45 estamos discutiendo los hechos más relevantes ocurridos esta semana y el día de hoy, justamente a eso de las 3 de la tarde, poco antes de las 3 de la tarde, la Policía Nacional Civil, un fuerte contingente de fuerzas especiales de la policía, decidió desalojar a los vecinos que a lo largo de más de un año han mantenido vigilancia permanente en San José del Golfo frente al sitio identificado como La Puya para impedir que transporte de la mina que busca instalarse en ese lugar pueda pasar por la zona y poner en marcha las operaciones de la minera. El desalojo se ha producido en medio de la violencia. El ministro de Gobernación ha dicho que no es una manifestación pacífica cuando por lo menos 2 de sus agentes fueron heridos por piedras, pero también los vecinos se quejan de exceso de fuerza utilizada por parte de la Policía Nacional Civil y hay 2 personas que se encuentran heridas de los propios manifestantes. Señores, lo que estamos viendo es un episodio más, un hecho más de violencia y conflictividad en relación a actividad minera en el país. La pregunta en concreto es, ¿por qué en este momento la fuerza pública va y actúa en La Puya? Yo hago una corrección. A ver. Dijiste vigilancia. Estaban ocupando una impidiendo el paso. Pero también estaban ocupando parte de la finca o de la propiedad donde se desarrolla la actividad minera. A ver, ¿qué ocurre aquí? Lo que está diciendo entonces es que es legítimo que se les desaloje. Lleva un año de estar la ocupación. La mesa de diálogo ha avanzado en algunos temas, pero después se queda parada porque la posición de la comunidad es un todo o nada. O sea, es una posición de veto. Y ahí, o sea, por mucho que uno quiera venir y ofrecer, la empresa va a construir escuelas, va a construir infraestructura, va a apoyar en eso, la posición... No hay manera de sobornar a la población y la población no quiere aceptar. Pero es que entonces también se está violentando el espíritu del convenio 169 de la OIT. El espíritu del convenio de la OIT no es darle a las comunidades una prerrogativa de veto, es darle a las comunidades una prerrogativa de participación y consulta en el proceso de toma de decisiones sobre cómo se elabora una política de explotación de recursos. Pero el problema es que en Guatemala lo hemos identificado como, no, entonces no se puede hacer nada. Pero hay otra coyuntura. ¿Cómo voy a dialogar yo ahí? Hay otra coyuntura importante. Ellos, entiendo yo... ¿Ellos quiénes? ¿Los pobladores? Sí, los pobladores, esta ocupación pacífica que tenían, porque es verdad que no solamente estaban afuera, se intensificó a partir de que se rompió ese diálogo. A ver, la empresa dice que ha perdido más de 20 millones porque no puede operar, porque ha invertido ahí dinero y la gente no la deja ni siquiera ingresar camiones. Pero si vemos todo el panorama completo, estos señores tienen una mesa de diálogo rota desde hace más de una semana y ya lo habían denunciado. Esto era lo mismo que pasó hoy en la zona 1 de la muerte de un muchacho porque se enfrentaron estudiantes, una crisis ahí latente que
estallaría en cualquier momento. Pero ¿cómo puede haber diálogo si mi posición es Paola, ya no te quiero aquí sentar? Lo que pasa es que ahí ya son problemas más de fondo. Ahí hay otro tema también, es que aquí se aplica mucho la política de que prefiero pedir perdón que permiso. Entonces date cuenta en qué momento se le consulta a las comunidades, ya cuando generalmente las extracciones mineras se están llevando a cabo o la hidroeléctrica ya está en proceso, ya está en operaciones. Entonces, ¿qué sentido tiene? La gente se siente ya ofendida, ya está molesta porque llegaron y se instalaron, ahora sí. Bueno, entonces ahora sí, dialoguemos. Pero esos diálogos muchas veces no son procesos de negociación. Simplemente entretener el asunto, lo que ellos siguen operando, pero no están dándole respuestas a la población. Hay que ver entonces en qué momento se instalan esos procesos de diálogo, que efectivamente el convenio 169 tiene que aplicarse, pero previo a después la calidad de los mediadores, eso es muy importante, y los momentos, vuelvo a insistir, en los que el diálogo trata de iniciar, el nivel de representatividad de quienes se centren a una mesa de diálogo también es sumamente importante. Es decir, lo que es obvio en el país es que hay un muy mal manejo de la conflictividad. Se trata únicamente de mitigar, de controlar cuando esta ya está en puntos de crisis, pero no se interviene oportunamente previniendo este tipo de situaciones, porque, claro, tanto la minera tendrá sus razones como los pobladores tendrán las propias. Cada persona tiene su cuota de verdad. Pero miren, ¿por qué tiene que haber ese divorcio entre la mina y la comunidad? ¿Y por qué en ese divorcio no existe un puente que se llama instituciones del Estado que actúe como comunicador eficaz? A mí me da pena parecer retórico o demagogo, pero en términos reales es evidente que el país necesita una discusión sobre cómo vamos a manejar hidroeléctricas y minas. Yo pienso que ambos, en el caso de las hidroeléctricas sobre todo, son vitales y representan un gran potencial y una gran oportunidad para el país. Necesitamos que se aprovechen prácticamente todos los saltos de agua en Guatemala. Y creo que la minería podría ser un motor razonablemente manejado. Pero el punto es obvio que el mecanismo que se ha utilizado, eso de conceder trechos de río a empresas de lo que luego viene a enterarse la comunidad, y le quieren dar una escuela o le quieren dar ciertas cosas y con eso contentarlos. Conceder operaciones mineras junto a áreas pobladas y se viene a enterar también la población después. Es obvio que así no está funcionando la cosa y que necesitamos modificar algo del sistema. Y es obvio que las empresas están actuando bajo un margen de legalidad. Ellos están cumpliendo con los requisitos que les impone el Estado, ¿sí? Y las regalías que tienen que pagar, legales, pero no legítimos. Pero la discusión topa en un paredón allí, Carmen, cuando dicen es que nosotros cumplimos y el Estado dice ellos están, o sea, los recursos son de ellos porque esa propiedad se les dio en usufructo, en concesión o porque es propiedad privada, pero están dejando de lado todo lo demás y lo empiezan a discutir cuando ya el proyecto metió dinero, cuando está sentado, cuando la empresa empieza a generar pérdidas y la comunidad se enardece. Exacto. Creo que es una comunicación pésima. Aquí hay dos cosas. Primero, yo creo que también las empresas del ramo minero y energético han ido aprendiendo cómo desarrollar mejor sus operaciones. Y si uno ve las últimas inversiones, no necesariamente generan conflictividad. Al contrario, la misma comunidad está feliz que llegue la inversión. Entonces yo creo que también es un tema a pesar de la ausencia del Estado. Es que ahí es donde viene el segundo problema. ¿Cuál es el elemento común de las minas y de las hidroeléctricas? Que penetran en un mundo rural no solo pobre, paupérrimo, sino que donde el Estado no llega. Entonces, ante esas condiciones, en un natural en el que pueda existir diferentes interpretaciones sobre lo que se está haciendo con los recursos naturales, si hay protección del medio ambiente, no, etcétera, etcétera, etcétera. Quien debe de actuar como mediador es el Estado. Pero aún así, aquí en La Puya, que está a 60 y pico kilómetros de la ciudad capital, ahí no hay comisaría. Las escuelas están creo que a 3 kilómetros de la comunidad, el puesto de salud es inoperante. Entonces cuando el Estado trata de mediar, la comunidad no ve al Estado como un rol legítimo. Y las empresas, pues naturalmente también están, ¿cómo se llama?, en un mundo de anarquía, donde miremos lo que pasó en Huehuetenango. Pues llega un grupo
a llevar actos de vandalismo, a quemar las instalaciones de la empresa, y no hay nadie que me ayude porque... El problema es que en esa ruta, para encontrar un acuerdo en común, la arbitrariedad es muy grande, porque entonces ¿quién pone las reglas? ¿Quién decide hasta dónde la comunidad tiene que aceptar y hasta dónde la empresa tiene que dar? Algunas experiencias ya han sido buenas, hidroeléctricas, y las están llevando muy regresamos bien. Al punto que yo les mencionaba. La base del diálogo es que yo sé que me voy a sentar en la mesa con dos puntos discordantes y vamos a tratar de llegar a un punto en común. Eso implica que yo matice mi posición y que mi interlocutor matice la suya. Pero si muchas de estas comunidades, ya sea legítimamente por desconocimiento, porque hubo mal comunicación original con la empresa, o por instrumentalización, porque también hay de esos casos, llega la comunidad en plan que se vaya a la mina, que se vaya a la hidroeléctrica, y de eso no salen, ¿qué diálogo puede haber ahí? Mira, por eso es que yo insisto, cuando está en las fases tempranas la situación, es mucho más fácil encontrar cuáles son los intereses que están confrontados, identificar representantes para que se sienten a la mesa de diálogo. Los ánimos te permiten establecer un sistema de diálogo. Ahora, lo que estamos viendo aquí, insisto, es que se interviene ya tardíamente. Como tú bien decías, el Estado está ausente prácticamente del territorio nacional. Y cuando aparece vestido de verde olivo. Entonces, lógicamente... Y con excepción. Y con un estado de excepción o un estado de sitio. Por el otro lado, ya se ha hecho tal mara que, como no atendiste los intereses originales de las personas directamente afectadas, se han ido sumando otra serie de intereses que son confusos y muchas veces no son legítimos. Pero también, por lo tanto, sí hasta criminales. Hasta criminales muchas veces, y no lo estoy hablando en el caso pero hay otros casos de conflictos en donde efectivamente se vuelve tan confuso que cómo deshacer esa madeja de cosas. En algunos casos puedes dialogar y en otras tienes que aplicar la agenda de seguridad. Cuestionado sobre esto, Álvaro Uribe aquí en Guatemala me responde: lo que yo hice fue asumir mi liderazgo político, irme a sentar frente a la comunidad, presenciar el diálogo entre las dos partes y garantizarle a la comunidad, tanto como a la empresa que estaba invirtiendo, que lo que se había alcanzado se iba a cumplir, que no se iba a contaminar el agua, que la comunidad iba a recibir verdaderamente los beneficios, que la propiedad no iba a quedar solamente en manos del inversionista, es decir, que se iban a cumplir con unas condiciones apropiadas. Y él dice: yo ponía en juego mi liderazgo. Y al final al señor le fue bien en términos de reconocimiento de liderazgo. Pero ahora... Aquí no tenemos líderes que quieran hacer eso, sino que mandan al ejército. Pero veamos también y el Ejecutivo manda a Miguel Ángel Valcárcel, que no le ha ido muy bien en ese intento de diálogo. Se desgañita Miguel Ángel y no pero es que entonces veamos el otro lado de la moneda. Porque, a ver, se presenta como que también es que solo el Estado llega a criminalizar a las comunidades y demás. Pero, ok, partamos de la premisa que la comunidad está en una posición de todo o nada. Te voy a decir que el Estado no criminaliza a las comunidades, han sido los agentes externos, los formadores de opinión, los que han catalogado hacia esos grupos. Pero miremos esto, va. La comunidad se pone en una posición todo o nada, ya sea otra vez por desconocimiento, por instrumentalización o por mala comunicación con la empresa y con el Estado. Pero después de eso, generalmente el conflicto tiende a subir de intensidad. Entonces ya no se trata solo de que estoy en una posición y ya no te quiero aquí a la par mía, sino que el segundo paso ya no te dejo operar. El tercer paso, voy y te quemo tus instalaciones. El cuarto paso es voy y macheteo a tus trabajadores. Entonces, ¿cómo voy a dialogar yo ahí? No, por eso definitivamente ahí ya no se puede dialogar. ¿Y cuál es la solución ahí entonces? ¿Imponer el funcionamiento? ¿Qué se puede hacer? Tiene que lograr un acuerdo. Yo creo que y la vía es política. Yo creo que las empresas han reconocido que tienen que entender mejor su entorno para operar. Y que no basta solo con cumplir con las regalías y con el marco legal que te dice creo que hay un esfuerzo. Pero yo quisiera que reconocieran más que tienen que entender su entorno, que necesitan un Estado apto, sólido, capaz, que no es, digamos, persuadiendo al funcionario de que beneficie mis intereses. No, es que necesitamos un Ministerio de Medio Ambiente que nos garantice a los ciudadanos de que si a mí me ponen al lado una empresa, díganme ustedes de soda cáustica, que eso no me va a causar daño real. Es decir, que va a haber protección para mí de parte del Estado. Que el Estado sí va a velar por los intereses de las empresas, pero principalmente por la dignidad y la integridad y la seguridad de los ciudadanos. Tenemos que ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para presentarle ya 5
noticias. Y la pregunta no para la discutir en contestamos, un ¿verdad? minuto, y la pregunta no la contestamos. La de embajador, la contestamos en 5 al aire, ¿les parece? La contestamos en 5 al aire. ¿Por qué Estados Unidos lleva tanto tiempo sin nombrar un embajador en Guatemala? Ya venimos. De vuelta a las 8:45, hoy día viernes. Respuesta para la pregunta planteada. ¿Por qué se tarda tanto tiempo Estados Unidos en nombrar un embajador para Guatemala? ¿Quién tiene respuesta? El gobierno de Guatemala es el niño malo. Siento yo que quedaron un poco molestos después de la elección de la fiscal. Y posiblemente por eso es que guardan silencio en este tema. ¿Podría ser? En la jerga diplomática es una forma de decir, no me siento cómodo contigo ahorita. Tampoco invitan al presidente Pérez Molina a que visite Washington. Tampoco. Y no parece venir esa invitación en el corto plazo. O sea que la displicencia es como un castigo diplomático de decir hasta que me dé la gana y yo nombro. Sí, porque... Es que no nos afecta nada. A ver, en el mundo diplomático no existe ese tipo de gradaciones, porque el mensaje más significativo de una ruptura es cuando hay una romper relaciones. Obviamente eso ya implica algún tipo de conflicto diplomático. Aquí lo que está haciendo Estados Unidos es generar una solución intermedia. Algo así un como... mensaje de inconformidad. Que tengo oídos que oiga. Vamos rápidamente a presentarle ya 5 noticias para discutir cada una en un minuto. Arrancamos con la primera, es ese campo pagado que se publicó en diferentes medios en los que Ricardo Cortés acusa a Sandra Torres de haber ordenado su asesinato. Él dice haber sido víctima de un atentado en el año 2009, en agosto del año 2009. Ese atentado, sin embargo, o la presunta autoría la denuncia hasta ahora, dice él, porque la nueva fiscal ya no estaría interesada en proteger a Sandra Torres. ¿Qué piensan ustedes? Más grave que lo del asesinato, que no tiene ninguna prueba. Él asegura que le ordenaron o le pidieron que lavara millones de dólares en el sistema bancario a través de un banco donde él era funcionario. Me parece eso tan grave como lo del asesinato, pero igual las dos sin ninguna prueba que él pueda aportar y bastante fuera de tiempo. Es algo que tendría que ventilar en los tribunales de justicia y me parece muy extraño que el señor esté tan comprometido con la causa que esté dispuesto a invertir tal cantidad de dinero en pagar estos campos. Una de dos, o este campo pagado lo podemos sumar a los campos pagados contra Sandra y Gustavo Alejos hace unos 6 meses, contra Sinibaldi y Valdizón, o esta denuncia la podemos sumar contra hechos de violencia como las denuncias en el caso Rosenberg, Musa y el del periodista Hugo Arce. Muy bien, vamos. Esa no me cuadra la última. Vamos rápidamente al segundo hecho. Santiago Pedraz, el juez español, ha rechazado archivar la causa que investiga la quema de la Embajada de España en Guatemala, enero de 1980. Otro ejemplo más de que acá en Guatemala hay casos que el sistema todavía no está listo para juzgar, entre esos genocidio, narcotráfico, lavado de dinero y ejecuciones extrajudiciales. El tema está en que aquí la historia todavía continúa, así como se dice, esta historia continuará, porque efectivamente nos dicen que toda vez haya víctimas españolas, pues les compete a ellos seguir el proceso, porque el delito es terrorismo y esto lleva en consecuencia a otros delitos conexos como el de genocidio. O sea que todavía algunos van a seguir perdiendo el sueño por esta razón. Debate jurídico allá y acá. Allá porque específicamente la ley dice que cuando ya haya un proceso abierto en el país de origen no aplica. Y segundo, aquí la Corte de Constitucionalidad en 2007 rechazó la jurisdicción de la Audiencia Española. Así que en los dos países va a tener que ocurrir un proceso antes de que esto avance o no. Vamos al tercer hecho que le presentamos para discutir en un minuto. Le ofrezco que esta vez sí lo vamos a discutir en un minuto y que cuando suene la chicharra nuestros panelistas van a guardar silencio. Mire, este es un hecho de gran relevancia. El gobernador de Huehuetenango le ha pedido a la empresa Energuate que para ganarse la buena voluntad de los vecinos, ¿por qué no hace instalar ahí en el Parque Central de Huehuetenango grandes pantallas en las que puedan transmitirse los juegos del Campeonato Mundial de Fútbol, pero también las telenovelas? Yo vi un tuit que me encantó esta semana. Decía, imagínate tú, yo, viendo la novela en el Parque de Huehue.
Piénsalo. Esa es la historia. Definitivamente un gran desconocimiento de los alcances y de la gravedad de esta situación y una gran irresponsabilidad y falta de respeto hacia el proceso por parte del gobernador. Si eso es lo que les piden públicamente a cambio de negociaciones, imagínense lo que no se entera uno y que queda en las reuniones guardadas que les piden a cambio de cosas. En el segmento anterior, Juan Luis hablaba de la importancia de que el presidente asumiera su liderazgo. Él es el representante del presidente en Huehuetenango y ahí está el tipo de liderazgo. Ahí descanso mi caso para que no me regañes. Por cierto, la vicepresidenta poco después dijo que ese gobernador ya iba para afuera. Pero no se ha ido. No se ha ido todavía. Vamos rápidamente a presentarle el segundo hecho para discutir en un minuto. Se refiere a esa riña entre estudiantes que se ha producido el día viernes. Se ha producido entre estudiantes, por favor, corríjanme, se ha producido entre estudiantes de La Normal. Quedó bastante confuso al final de la tarde si era de La Normal a Queche Central, pero lo que queda bien claro es que era una riña que no era la primera vez y que semana a semana aparentemente, los viernes aparentemente, se enfrentan estudiantes de diversos establecimientos a pedradas. Pero hoy hubo un desenlace fatal. Con armas una persona ha muerto, una persona murió, uno de los estudiantes murió acuchillado por este enfrentamiento. Es sumamente preocupante porque vemos una cultura acá de violencia entre los una institutos. Cultura de violencia y está afectando a los centros educativos y vale la pena que se intervenga oportunamente para averiguar qué es lo que está pasando, si verdaderamente es riña entre estudiantes o posiblemente entre pandillas. Esto es igual que el tema de la violencia en el fútbol. La rivalidad entre institutos viene de hace 50 años. Pero cuando se mete en el medio la penetración de pandillas juveniles, una cultura de violencia exacerbada y una falta de actividad o de prevención de las autoridades de educación, ahí está la consecuencia. Muy bien, llegamos al final de esta presentación del cuarto tema. Nos falta uno más y este es de orden internacional y se refiere a ese golpe de Estado que ha ejecutado el ejército tailandés. Es un golpe de Estado enormemente peculiar, porque rompen con el gobierno del primer ministro, pero no rompen con la monarquía, una longeva monarquía, la tailandesa, que es muy respetada y venerada por los ciudadanos de ese país. Porque aparentemente, hasta donde se sabe, esa monarquía y al abrigo de esa monarquía es que las clases medias urbanas han prosperado, mientras que hay otro grupo de personas, trabajadores y campesinos, los famosos camisas rojas, están inconformes con esa situación. Y el ejército siempre ha estado del lado de la oposición. Triste realmente que se hayan roto las garantías constitucionales y pues habrá que ver cómo se da este desenlace. Y miren que hasta en Tailandia se cuecen habas porque entiendo que el defenestrado, que es hermano de la que acaban de sacar también, es un gran magnate de medios, de comunicación que... Pero los camisas rojas simpatizaban con esta persona. Hay un fenómeno que se conoce como pretorianismo y que explica la dinámica de los ejércitos en política en Asia, América Latina y África. Y es que los ejércitos son garantes del orden. Esa tensión entre las camisas rojas y las clases medias había llegado a un punto y el sistema estaba al borde del colapso. El ejército interviene para mantener el orden. Para mantener el orden. Muy bien. Hemos llegado entonces a la presentación de 5 noticias en un minuto. Vamos a conocer quiénes son los candidatos a ganador y perdedor de la semana. Y el primer candidato a ganador, sin duda, Alfonso Portillo, condenado a 70 meses de prisión en Estados Unidos, 5 años y 10 meses, de los cuales ya sirvió 52 y el juez Patterson le recortó otros 6 por buena conducta. Originalmente, la fiscalía había pedido de 15 a 20 años antes de que Portillo se declarara culpable. El segundo candidato a ganador, Alejandro Sinibaldi, con el anuncio del Tribunal Supremo Electoral de que procederá a suspender partidos que no retiren la campaña anticipada. ¿Dónde queda el ministro de Comunicaciones? ¿Puede hacer campaña aduciendo que está haciendo comunicación de los logros de su ministerio? Y el tercer candidato a ganador, 24 de 60 lotes de café ganaron la competencia internacional del programa de subasta Cup of Excellence 2014 y serán subastados vía internet en julio próximo. Particularmente son aquellos de las fincas Calibus La Sierra, de San Cristóbal a Cazahuastlán, El Progreso y del El Injerto y del Morito. Ay, El
Cierto, me dieron ganas de un cafecito. Yo voto por ellos, creo que el café guatemalteco a veces se nos olvida lo bueno que es y los grandes lugares que ha alcanzado. Tengo razones para votar en favor de Alfonso Portillo, pero quiero que mi voto quede claro que es por el café y por todo ese esfuerzo que hacen los caficultores por mantener la altura de ese gran. Yo voto por Alfonso Portillo porque creo que, bueno, finalmente ya terminó en esta capilla ardiente, ya finalmente ya conoce cuál es su destino y todavía sí goza de la indulgencia de sus fans, de sus seguidores. Yo voy a votar por el café guatemalteco, esas 3 fincas que logran un excelente posicionamiento, pero les digo que no es un año bueno para la caficultura en Guatemala, porque la roya, a pesar de que los precios han mejorado, la producción ha disminuido mucho, la roya ha causado graves daños y vamos a tener mucho menos café que vender. Por fortuna seguimos teniendo café pues de la calidad de estas 3 fincas, el Morrito, Calibús La Sierra y el Injerto. Muy bien. Y bueno, yo me sumo a la mayoría. También creo que el café es una de las grandes expresiones de Guatemala ante el mundo y creo que justamente como lo mencioné, en el marco de un año complicado, con precios complicados del café, pues ganar estos reconocimientos creo que nos vuelve a posicionar como referente de la caficultura ante el mundo. Y ahora para ver el otro lado de la moneda, les presento a los 3 candidatos a perdedores. El primero de ellos ya habíamos discutido brevemente, es el gobernador de Huehuetenango, José Antonio López Rojas, no solo por su declaración pues bastante torpe sobre las pantallas, sino que la consecuencia de ello es que parece que sus días al frente de la gobernación departamental ya están contados. Y el conflicto sigue igual en Huehue. ¿Se acuerdan que el anterior gobernador de Huehue se fue después de aquellas fotografías en las que él aparecía liado con... Ha sido junto a la joven. a la Dirección de Aeronáutica Civil de los puestos ¿sí? más que creo yo que ha habido más rotación extraña. El segundo candidato a perdedor, Juan Ortiz Chamalé, acusado de narcotraficante y que recién acaba de ser extraditado hacia Estados Unidos, sumándose a una larga lista que Paola ya nos enunciaba en el primer segmento. Ser candidato a perdedor que les presento el día de hoy, la Superintendencia de Administración en el medio de una crisis de recaudación en estos 4 meses que van del año, ya casi 5 meses, se reporta un agujero fiscal de 500 millones, pero en el medio de esa crisis, pues la Superintendencia de Administración Tributaria alquila unas oficinas por 32 millones de quetzales. Entonces no hay mucha concordancia entre su problema y su actuación. ¿Qué opinan? Sí. Yo voto por el gobernador de Huehuetenango y esas desafortunadas y torpes declaraciones que a la vez no nos sorprenden tanto porque efectivamente es como la máxima expresión de muchos de los políticos. De nuestro subdesarrollo político. Exacto. Yo me voy a sumar a Carmen y voy a votar también por el gobernador. ¿Y qué le pasa a Huehue que esos gobernadores son los que tiene? El que pierde es Huehue porque sigue con su crisis. Yo también voto por él, por torpe. Pues en lugar de sumarme a la mayoría, yo voy a votar por la SAT. Porque al final, en lugar de promover un mensaje de cultura tributaria, pues quiera que no sostiene la percepción de que los recursos públicos se piñatizan. Entonces al final el guatemalteco se siente todavía más desincentivado aún para contribuir fiscalmente. Yo creo que pésimo mensaje del ente recaudador. Muy bien, señores, gracias por acompañarnos a las 8:45, gracias por estar con nosotros, le deseamos que descanse usted durante el fin de semana, que tenga un excepcional fin de semana.